José, bienvenido. Bueno verte. Vamos a saber después por qué, por qué eso de verte. Y bueno, bienvenido a esta idea media loca de hacer estas conversaciones. Gracias, Nacho, por la invitación. Muy feliz de estar acá contigo conversando así en esta cercanía extraña en la que estamos sometidos ahora. Así es. Oye, partamos para que todos sepan por qué, dónde te pilló esto. Porque no te pilló en Chile. Fue toda una aventura. Claro, fue una aventura bien especial porque yo estaba en México, yo estoy haciendo un doctorado, estoy en mi último año en la Universidad Católica y parte de la planificación curricular era hacer una pasantía y la tenía planificada para marzo, o sea, empezar en marzo, terminar en junio, eran 4 meses. Y llegué a México el 9 de marzo. Y eso era un lunes, y el domingo, a los 7 días, me comunican del lugar en donde yo estaba, que era el Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras, el CEMAS, en Morelia. Me comunican que, ¿sabes qué? Por el tema de la contingencia sanitaria, vamos a cerrar actividades hasta mayo. Eso Wow. significa que prácticamente mi pasantía ya sea a las pailas. Además de que, fuera de que yo estaba en esa institución, tenía programada una serie de actividades en varias universidades, en la UNAM, en la Universidad Michoacana, en fin. Y todo eso también se fue a las pailas porque las universidades cesaron de hacer actividades presenciales. Y nada, pues como que el día siguiente decido venirme para acá, para Chile, y suspender mi pasantía, y empiezo con el tema de volver y conseguir pasaje. Y lo primero, obviamente, que uno hace cuando uno tiene un pasaje para junio y se quiere volver lo más pronto posible, es adelantar el pasaje que tiene para junio. Y eso eh, era una gestión que yo pensé que era sencilla y fue tremendamente compleja. No lo logré, así que decidí endeudarme y comprar pasajes de vuelta para acá. Ah, ya. Bueno, finalmente me vine en Copa y me vine, después supe en casi los últimos pasajes que hubo de Copa porque se cesó de hacer vuelos Sí. bueno, Latinoamérica, pero en todo el mundo en realidad, hasta finales de abril al menos. O sea, yo me agarré de la cola del avión y llegué, y menos mal, porque si no, capaz que todavía estaría ahí sin posibilidades de volver. Sí, pues hay varios varados en distintos lugares del mundo porque o cerraban las fronteras o las líneas aéreas definitivamente se dejaban de funcionar. Así que fue Uy, una buena fortuna, estoy contento por estar acá, sí, sí, porque estos cerca de los tiempos tuyos. con los suyos, claro. Sí. ¿Y qué implica todo esto, po, weón? En tanto en lo laboral como en lo creativo? Porque como decías tú, ya tenías más o menos armado tu primer semestre, iba a ser una serie de instancias que se cayeron, pero a la vez vuelves a un lugar donde en teoría no te iban a necesitar por 6 meses. ¿Cómo está eso? Eh, bueno, a eso me refería al comienzo de la conversa con esto de la flexibilidad, porque son contingencias que, menos mal de que con todas las instituciones con las que estoy trabajando, eh, se puede apelar, digamos, a una empatía en torno a los cambios de que están sucediendo. Hay mucha receptividad de parte de las dos universidades en las que yo estoy vinculado, respecto a la situación que uno está pasando y cómo se va adaptando. En el sentido como hay una mirada bastante realista, digamos, no hay ninguna imposición de nada. Pero ya desde el punto de vista de lo que yo iba a hacer, que era dedicarme 4 meses a mi investigación doctoral, eso ya no se va a poder hacer, digamos, porque estando aquí no me puedo dedicar tiempo completo a eso como es el objetivo de una pasantía. Entonces, tengo que estar encontrando algún tipo de ventanas que son obviamente de menos horas para poder dedicarme a esto. Eh, yo trabajo en la Universidad de Chile, en el departamento de danza, entonces eh, en teoría, en el primer semestre yo tendría que haber dictado algunos cursos, pero como yo me voy a ir a la pasantía, entonces se contrató a una persona que iba a hacer mi reemplazo, y evidentemente, eh, o sea, sería muy poco ético de mi parte que yo llegara y dijera, sabes que yo ya volví, así que ahora yo voy a hacer los cursos. Obviamente, ya eso fue encaminado.
mm, y está además en muy buenas manos, digamos, no es más ni menos que Vicente Yáñez quien está haciendo esos cursos, que es una persona que yo admiro mucho, ¿no? También vinculado a la danza y a la música con tecnología, así que muy tranquilo de esa perspectiva, digamos, con que él haga los reemplazos y él lo va a hacer durante el primer semestre. Así que yo estoy tomando otras labores en la Universidad de Chile. De todas maneras, el, el departamento entiende que yo estoy haciendo un doctorado y me deja destinar horas de mi contrata para dedicarme a eso, que el doctorado es bien absorbente. sí. Y dado de que evidentemente todo cesa, digamos, los colegios, instituciones, etcétera, mi hija no está yendo a su colegio, que ella está en kinder, entonces está 24/7 conmigo, con su mamá, con la Yolia, y eso también implica una cantidad de tiempo, dedicación, porque uno no puede desligarse, digamos, obviamente, uno quiere estar ahí también. Entonces, el combinar todo eso en un día es sumamente complejo. Yo creo que lo que estoy diciendo no es nada nuevo, o sea, todo el mundo está con este mismo rollo, digamos, de poder llevar a cabo esta pega eh, vía teleconferencia o vía Zoom o qué sé yo, el tema de las clases no presenciales, al mismo tiempo de seguir trabajando creativamente en las cosas que se está trabajando y al mismo tiempo con toda lo que implica estar a cargo de una familia, ¿no? Entonces, Oye, y hablando desde el punto de vista como de estas teleeducaciones que están saliendo, ¿qué salud. tanto se han preparado, salud, compa? ¿Qué tanto sientes tú que se ha preparado las universidades y sobre todo a los profes? Porque en el fondo esto nadie tenía pensado hacer clases de nada a través de video y no es llegar y hacerlas, ¿cachai? Onda, hay que crear ahí también metodologías nuevas. ¿Cómo lo ha ido viendo eso? Y es complejo, otro tema complejo, porque, bueno, obviamente era poco y nada lo que se sabía a nivel, o sea, eran personas muy específicas, en áreas muy específicas, las que tenían conocimiento, digamos, de herramientas tecnológicas que sirvieran para esto, para la educación a distancia o qué sé yo. Evidentemente hay diplomados de que trabajan en torno a estos temas y hay gente que se está formando. No es que haya sido un tema sumamente desconocido, pero quienes lo conocen es un grupo súper minoritario dentro, por lo menos del ámbito que yo me muevo. Entonces, para la gran mayoría de los que yo me he topado, ha sido un periodo de aprendizaje, lo cual es bacán. O sea, Ujú. es bueno siempre aprender nuevas herramientas para lo que sea, ¿no? O sea, eso es lo que por lo menos yo pienso. Entonces, el tener que aprenderlo, aunque, claro, podría haber sido en otras circunstancias menos estresantes, pero el tener que aprenderlo es siempre una cosa buena, digamos, ¿no? Esto va a ser herramientas que se van a poder ocupar a futuro. Implica también, ahora no, pero en un periodo más adelante, esto se va a prolongar por meses. Entonces, implica también preguntas, digamos, ¿qué significa esto Mm. de este tipo de contactos, digamos, como que nuevas cosas empiezan a hacer este tejido, esta red, digamos, de comunicación, y cómo eso nos hace redefinirnos como artistas, por ejemplo, ¿no? Sí, ¿Verdad? Salen nuevas interrogantes entretenidas. está bien loco eso, como, porque claro, uno como que asume que ya la cuarentena, más allá que uno le crea o no al gobierno, sí, no, si en junio todo vuelve a la normalidad y eso no va a ser así, ¿cachai? Está este famoso concepto como el modo coronavirus de vivir, que están hablando, que es como vamos a tener que mantener ciertas distancias, vamos a tener que cambiar ciertas costumbres sociales, porque si no te pasa, no sé, lo que le está pasando a los evangélicos más fanáticos que se, se, em, se meten como en no cambiar sus costumbres y terminan contagiados, ¿cachai? Pasando algo así. Mm. Y, y claro, y cómo ahí también nos va a obligar a no solo a relacionarnos de otra manera, sino como a resignificar cosas, eh, y cómo va a ser el modo coronavirus de hacer arte. Po. Es Mm. como medio extraño, sobre todo nosotros que estamos más cercanos a lo escénico, donde
claro, tal vez no hay no es necesario que estés pegado al público, pero precisas de un público. O sea, hasta ahora hay un, un universo, una lógica de acción en donde la relación con el público existe, ¿cachai? Y ahora va a ser a lo mejor a través de estas cosas, como, Sí, bueno, yo creo que hay un ámbito que tiene que ver con el cuerpo en escena, digamos, llamémoslo como en una dimensión más amplia que la danza, que, que yo creo que es el que está como más interrogado en estas circunstancias, porque eh, normalmente cuando va a presenciar, digamos, un evento que involucra el cuerpo en escena, es una relación de cuerpos en donde uno llega, digamos, a un lugar, un convivio, como dice Duati, donde todo es cancha, digamos, entonces tu cuerpo está en contacto con el cuerpo del que están ahí performeando, y en ese diálogo se crea lo que es la performance que va a suceder, digamos, no es, no es un discurso eh, estricto lo que está sucediendo en escena, se va modificando ese cuerpo conforme yo estoy respirando ahí mismo, ¿no? claro, Y eso que lo hace tan esencial como arte escénico, eso aquí no existe. Entonces, aquí es donde yo creo que existen, en esa área es donde existen grandes interrogantes. No digo que en la otra no existan. Por ejemplo, estos conciertos que está haciendo, en todos los conciertos online, a mí me encanta Pedro Aznar, por ejemplo, y he tratado de seguir los conciertos de Pedro Aznar que está haciendo los viernes ¿no? a través de Facebook. Y son, no sé, pues 6.000 personas, 7.000 personas escuchándolo. Eh, y el diálogo normal de la música popular es que termina una canción y viene el aplauso, y con eso tú sientes que estás participando en el concierto, y en la medida que los aplausos son de cierta cualidad, tú sacas conclusiones de cómo fue el concierto, ¿no? Claro, Ese como el momento, camino, si el camino estuvo bien trazado o no, ese es un momento semióticamente muy fuerte para la música popular, y, y ahora, digamos, en estos conciertos por ganar terminadas las canciones, y yo tenía muchas ganas de aplaudir y no podía aplaudir, o sea, bueno, igual aplaudía, pero no, él no me iba a escuchar, digamos, no se escuchaba nada, era mudo, digamos, ¿no? Como que terminaba la canción, silencio, y venía un comentario por Aznar de nuevo. Era una sensación de austeridad bien, bien particular. Entonces sí, ahí también, por ejemplo, está viéndose modificado algo que yo creo que en música popular esto es mucho más común, ¿no? El tema de la transmisión online y el video, en fin, ¿no? sí, también pienso como a lo mejor haciendo como una analogía con lo que debe haber pasado en su momento con la entrada de los sintetizadores o del computador en la música, que debe haber habido una no menor cantidad de gente que haya dicho, a ver, los instrumentos se tocan, ¿cachai? No, que esta cosa que toca 8 instrumentos al mismo tiempo y yo creo que de alguna manera, claro, a lo mejor en lo escénico, en el cuerpo, estamos entrando a una dimensión en donde, bueno, el videíto ya no es solamente el que me graba, ¿cachai? Sino que empieza a inmiscuirse ya en el hacer, Y tampoco el video danza, por ejemplo, porque ese es un área que puede funcionar muy bien acá, claro. pero esto que estamos haciendo nosotros ahora, este convivio es nuevo para la Mm. danza. Entonces eso es entretenido. Sí, sí, plantea ahí unos horizontes que pueden ser entretenidos. Está bueno, bueno eso, me gusta esta idea como este cuerpo, presencia, está apareciendo algo ahí interesante. Claro, porque además que el método en que nos estamos relacionando ahora, si todos estamos en nuestras casas, Sí. entonces también es como yo desde este lugar disciplinar o desde este lugar de lenguaje, ¿no? Me hago cargo de esta realidad que está sucediendo también, ¿no? Mm, sí. Está entretenido vislumbrar Claro. esas posibilidades. Oye, y desde lo sonoro, ¿cómo es esto de la cuarentena? Porque todavía estás en cuarentena, pues, ¿no? Yo estuve en cuarentena no obligatoria porque nadie me supervisó, pero voluntaria, digamos, por los 14 días desde que volví. ¿Ya? Y de ahí empalmaste con la Y otra. después ya, cuando ya estaba en la segunda semana de cuarentena, empezó la cuarentena del sector donde vivo, el cordón sanitario.
Y entonces, en estricto rigor, creo que he salido como 3 veces desde que volví a Chile. Eh, Poquito. Poquito. Pero, mira, ¿sabes qué? Igual, claro, está el tema de verse, ¿no? De verse, de tocarse, como que, no sé, pues como que con los amigos uno se quiere abrazar, ¿cachai? Como que hay algo como de encontrarse en ese cuerpo, en ese lugar afectivo, ¿no? Por algo son tus amigos, querís darle el afecto que tenías, tu amigo te lo quiere dar también, como que te saludáis con cariño y todo eso. Esas cosas yo las he hecho harto de menos. Eh, que es un plano afectivo carente, sin duda alguna un plano afectivo carente. Ahora, fuera de eso, yo creo que, no sé, como que el día no me alcanza para preocuparme mucho más tampoco porque, no sé, soy afortunado, estoy aquí en cuarentena con mi esposa y mi hija y la verdad es que las paso muy bien con ellas, digamos, ¿no? Como inventándole panoramas a mi hija, ¿no? Bueno, De, le hemos sacado el jugo a un patio muy chiquitito que nosotros tenemos, que está entero rodeado con tiza ahora y cosas. En fin, como que hemos potenciado una creatividad lúdica ahí que ha sido muy, muy entretenida. Ella la pasaba muy bien también. Yo pensé que este periodo podía ser estresante para ella por no ir al colegio y no tener ese espacio social, no encontrarse con sus compañeritos. Y estamos muy bien con eso. Entonces, la verdad es que no ha sido un periodo en realidad en el cual yo me he sentido muy atrapado, ¿no? Como que todo lo contrario, como que me encontraba en un lugar cómodo desde el punto de vista afectivo porque ha sido muy rico, ujú, ¿no? Y he tenido además mis encuentros virtuales con gente, digamos, me he encontrado con parte de la familia, hemos hecho nuestros carretitos virtuales, ¿no? En donde todos estamos con Zoom ahí, nos encontramos. Eso, o sea, de todas maneras la vida sigue, a eso voy yo en el fondo. Y, y hay muchas cosas que sí se rescatan, ¿no? Y que permiten seguir navegando para adelante, ¿no? Eso es bueno. No, ahora, esto te lo digo desde un lugar que es el tuyo y el mío, un lugar de privilegio, digamos, donde podemos darnos el lujo de tener un computador y poder tener un buen internet y tener sí. Zoom y qué sé yo. Entonces, me siento afortunado y agradecido por eso, digamos. Es un tipo de abundancia que se agradece. Sí, yo, bueno, yo ahí tengo un conflicto con la palabra privilegio. Sí, siento que se está medio manoseando últimamente. Porque sí, porque creo que de alguna manera hay ciertos mínimos que porque no los tenga el resto, no implica privilegio de uno, ¿cachai? Como que en el fondo percibo que hay ciertos, o sea, lo mínimo es que uno pudiera hacer una cuarentena en su casa y que estén dadas las condiciones sociales para poder llevarla a cabo, ¿cachai? Creo que ese es como el punto más básico desde donde puede empezar a hacer. Y claro, y me parece que los que no lo tienen, que no son pocos, habla más de la miseria del sistema más que de un privilegio. No sé si me... Sí, totalmente. Yo creo que tenéis toda la razón, absolutamente. Claro, la palabra privilegio aquí se acota a un sistema, digamos, o sea, es sistémica la palabra privilegio, ¿no? Claro, Responde a un sistema desigual, claro, entonces, claro, uno es privilegiado, pero uno es privilegiado, es como muy fácil ser privilegiado porque como que uno un poquitito más y ya, claro. claro, no sé, pues te quitan dos cosas y ya quedaste fuera. Entonces, claro, privilegio es, no sé, ir a Zapallar en helicóptero, pues, ¿no? Como que para mí eso es privilegio. Pero tener como, Oye, no pero sé, yo no lo voy a volver a hacer eso, ¿ah? Nunca más. ¿cachai? Pero no sé, por ejemplo, entre comillas, sí, sí creo que un privilegio, o sea, no lo es, pero podría uno llegar a entenderlo así. El tema del patio, por ejemplo. O sea, los que vivimos en departamento, bueno, mataría por 5 metros de pasto cuadrados, ¿cachai? Y tener como ese espacio de una afuera que te contiene también. Sin duda, sin duda. Y otra cosa que yo he echado de menos, fíjate, el ver a la persona, pero de verdad. No, o sea, me En refiero a tres que d no es que no sea,
que sea falso esto que no estamos viendo nosotros ahora, pero sin duda alguna es una representación. Y claro, cuando tú te veís con una persona, la estáis viendo ahí en carne y hueso, como que veis los 3D, pero veis además esa vitalidad y como esa energía. Eso Sí. lo he hecho de menos. Tengo que reconocer que eso lo he hecho de menos. En todo caso, tú me habías hecho una pregunta y me fui por la tangente, y este tema está re bueno, pero tú me habías hecho una pregunta respecto a lo sonoro Sí. en la cuarentena, y nosotros nos fuimos por la cuarentena. No fue por la corriente. Y sabes que es una bonita pregunta, porque el cordón sanitario, en el barrio donde yo vivo, ha cambiado las cualidades sonoras del barrio, ¿no? Entonces, y bueno, el toque de queda también. Entonces, esto ha hecho de que se escuchen otras cosas, ¿no? O sea, Mm. aquí en los horarios peak, los bocinazos y los motores de auto y qué sé yo, eran por un buen rato bien invasivos, ¿no? Y ahora eso no se escucha. Eh, Hay no sobrepoblación, pero un mayor número de aguiluchos en el sector al que había antes, por ejemplo. Eso hace que la sonoridad, digamos, pajarística cambie también. Bueno. Eh, el silencio, bueno, el silencio, la audición microscópica, mejor dicho, se hace más amplia, más variada, ¿no? Hay como más para disfrutar en esa audición discreta. Eso también es muy atractivo desde el punto de vista sonoro. Sí, no, Son cuestiones especiales porque en la ciudad normalmente eso no ocurre, en ninguna ciudad. Estamos en la no, capital de Chile. en el campo ocurre que hay un tipo hablando a 5 kilómetros y uno lo escucha como que estuviera al lado. Claro. Acá en los edificios pasa a veces como no sé, por el vecino que tose y como que unos, ¿cachai? Como que, porque lo sentís como que te estuviera tosiendo por la ventana, ¿cachai? Y en verdad no, porque el tipo está, qué sé yo, 5 pisos más arriba, pero como dices tú, la tranquilidad está tan presente que claro, ese sonido que a lo mejor hace un mes atrás no lo hubiera ni escuchado, ¿cachai? Se hubiera enmascarado con algún motor, algún Claro, bocinazo. con el mismo ruido de uno, porque uno también entra como en eh, como en ciclos de sueños medio diferentes también. Yo creo que hay todo un tema ahí de esta como tranquilidad, entre comillas, que nos regala la cuarentena. En torno a la práctica, el otro día estuve hablando con el José y hablaba como que, bueno, que él, no, con José Rojas, y él me contaba que en el fondo la práctica se le había también transformado, ¿cachai? Como a lo mejor tú por las condiciones en que estáis, que son diferentes a las de él, puede ser diferente, pero a él le había pasado, por ejemplo, que tenía muchas ganas de tocar percusión, pero ya no entendía que era imposible porque tiene un vecino arriba, tiene un vecino abajo, tiene un vecino, ¿cachai? Entonces como que se le habían aparecido ciertos gustos que antes estaban más tranquilos, por así decirlo. ¿Cómo Mm. lo has visto tú eso? Sí, yo lo entiendo de parte del José Roja y de todos los que practican instrumentos de percusión, que es un problema, ¿no? No así los que practican instrumentos eléctricos que se ponen audífonos y ya, ¿no? Como que ahí ya Bueno, no vale, que es mi caso. Pero no es mi práctica porque, como te decía anteriormente, el doctorado es una cosa muy absorbente, entonces esta dimensión intérprete la tengo media abandonada. Estoy tocando poco, la verdad. Entonces, como que no me he enfrentado en cuarentena, por ejemplo, al cómo hago para tocar. Pero ya que lo preguntas, digamos, si es que tuviera que enfrentarme a eso, no, para mí no sería problema porque me enchufaría la tarjeta de sonido y tocaría con audífono y ya está. Eh, y desde el punto de vista de mi práctica propiamente tal, que tiene que ver con investigación en el área de la música y la danza, con mi investigación doctoral, prácticamente no ha cambiado porque es un trabajo muy de la reflexión, de estar escribiendo, de estar leyendo, todo el trabajo práctico propiamente tal, digamos, de creación, porque es un trabajo desde de investigación, pero desde la práctica artística, entonces requiere mucho de implementar
situaciones para resolver cierto tipo de preguntas. Y hice mucho trabajo de eso el año pasado y todavía estoy como sacando conclusiones al respecto, ¿no? Ah, Entonces, perfecto. sí, gracias a NADE, ¿no? Que pude hacer una residencia ya precisamente con los objetivos de mi investigación doctoral y fue estupendo, digamos, porque me pude dedicar bien concentradamente a buscar cosas específicas. Entonces ahora estoy muy en el trabajo como de la escritura, ¿no? Ya. Y eso requiere como de tranquilidad, de soledad, un escritorio, un computador para poder escribir. Así que como que eso es trabajo ideal Está para ahí en el cuarentena. mejor momento. Claro que sí. Están todas las condiciones para que no te distraigas, estés ahí Sí, concentrado. Dentro, claro, por supuesto, de lo dentro posible. del día, claro, yo trato de despertarme temprano, digamos, y trabajar más o menos en horas en que mi hija no esté despierta para poder compartir con ella después. Como que también uno tiene que hacer Sí, sí. la Pero regla. claramente sería mucho más distractivo si estuviera en un contexto en que tenéis que salir a cada rato y todo eso. Por supuesto. Y, oye, cuéntame, ¿qué link nos vaya a compartir? El link es de una pieza, de una obra musical mía, que yo compuse en octubre del año pasado y la hice con motivo de el estado de emergencia que se decretó para, ¿no? Reprimir el estallido social que ocurrió desde el 18 de octubre en adelante. Todos sabemos de que eso trajo una serie de violaciones a los derechos humanos, particularmente un número importante de muertos, 23 muertos, ¿no? En ese periodo, digamos, el número de muertos hoy día sabemos también que ha aumentado. Entonces lo que yo hice fue una composición que iba creciendo además medio macabramente conforme se iban confirmando nombres de más muertos, ¿no? Partió con 8 miniaturas, cada una de estas miniaturas dedicada a cada uno de los muertos en el estado de emergencia. Después el número fue aumentando y terminó a 23, ¿no? Son 23 miniaturas, 23 lamentos, ¿no? Para los muertos en estado de emergencia. Y se llama Que sus nombres cubran el horizonte. Mm. Y estas miniaturas son puras variaciones electroacústicas espectrales, digamos, particularmente trabajo con el espectro, de El derecho a vivir en paz de Víctor Jara, que era fue como un himno en octubre, digamos, de toda la movilización social. Eh, y cada una de estas 23 variaciones, ¿no? Se nombraba a uno de los muertos al comienzo de cada una de estas miniaturas. Y con un programa que yo creé para la interpretación de esta obra, se iban combinando azarosamente estas 23 miniaturas, ¿no? Entonces, siempre ocurría un orden distinto y por lo tanto cada vez que tú la escuchabas era una experiencia nueva, ¿no? O sea, la cantidad de posibilidades de versiones de la obra es 23 factorial, 23 por 22 por 21 Claro, por 20. Es una cantidad de infinita. millones de posibilidades Bueno, de obra. La obra en total siempre duró como 17, 18 minutos y el link que te mando es una de las primeras versiones que hice con los 23 nombres, que es la que está en SoundCloud. sí, yo lo he escuchado, está re bueno, está interesante como mencioné tú, eso como que de repente aparece algo medio de Víctor, pero después se diluye y después aparece otra cosa y está bien interesante. Oye, José, te agradezco caleta esta conversa. Eh, Bacán que hayáis podido volver. Hubo un momento en que estábamos todos medio preocupados de los que andaban por los otros lados. Y nada, pues puta, bacán que hayáis querido participar. Esta semana vamos a estar va a ser como la semana sonora del programa. Así que se agradece. Con muy buenos invitados además. Está Dave Excelente. Filo. Así que te felicito por el programa. Yo no lo he visto todos, vi el de la Cami por ahí también, está buenísimo. De la Camila Soto. Me gusta mucho lo que ella propuso ahí. Y yo muy agradecido que me hayas invitado, pues Nacho, y bueno, aquí estamos para lo que sea necesario, como siempre. Sí.
por tu invitación, lo que yo hice fue una versión especial para esto que me invitaste, una versión de Que sus nombres cubren el horizonte, que dura 1 minuto solamente, y que fue la combinación azarosa también de 3 de las 23 miniaturas, pero esta vez superpuestas, ¿no? Eh, entonces ahí están las tres dialogando entre sí, ¿no? Eh, todas las miniaturas duran 1 minuto, así que eso es lo que dura, por lo tanto, exacto, 1 minuto, lo que el audio que preparé para esto. Y no aparece con los nombres por razones obvias, digamos, prefiero que en ese sentido vaya este minuto dedicado a los 23 en su totalidad.